Hola, soy Rodrigo Ábalos y vamos a ver en esta oportunidad el tema de anualidades. Bien, generalidades. Una anualidad se va a hacer presente cuando se ceda o se presta un monto o un capital inicial. En este sentido, el capital inicial debe ser amortizado por una serie de pagos. Esta serie de pagos lleva el nombre de renta o anualidad, que además de ser de una serie de pagos, también establece que debe ser pagado en un tiempo predeterminado. Además, dicho proceso debe seguir hasta que se extingue el capital adeudado. En este sentido, tenemos aquí la fórmula general de una anualidad vencida, que hace referencia a que los pagos que se harán se van a realizar al final de cada periodo. Por su generalidad, los préstamos tienen que pagarse cada mes, como un principio general de modalidad de pago. Haciendo alusión a definir los componentes de esta fórmula, tenemos en primer lugar lo que es la renta o la cuota, que debe estar en la magnitud definida en el contrato o que se ha realizado entre el prestatario y el deudor. Luego tenemos el capital inicial, que es el valor de la deuda, valor monetario. Luego tenemos número de periodos T, que es el plazo en el cual se debe amortizar la deuda suscrita. Y por último tenemos la tasa de interés. La tasa de interés debe estar en la misma magnitud que el tiempo. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Estas dos, si bien tienen que estar en la misma magnitud, se van a ver sublevadas a el periodo que debe pagarse la cuota. Es decir, si nosotros gestionáramos un préstamo para realizar sus pagos cada semestre, entonces tanto la tasa de interés como el número de periodos van a estar, en este caso, sujetos a la magnitud del periodo suscrito en el contrato. Y no así como suele suceder en la mayoría de los casos, en la magnitud de el tiempo de el préstamo. Esto usualmente sucede cuando se hace reprogramaciones en todo el sentido de la magnitud del tiempo, de la modificación de la tasa de interés y de el tiempo que va a tener entre un periodo y otro periodo en el cual se realice la cancelación de la cuota. Bien, prosiguiendo. Otras características esenciales de una anualidad es que, como decía anteriormente, una cuota o renta está compuesta por los intereses y el capital amortizado. El capital amortizado. En este caso hay que tener en cuenta que estos dos componentes están expresados en unidades monetarias. También, otra característica es que el valor del interés será igual a la tasa de interés en el periodo transcurrido por el saldo insoluto de la deuda. En simples palabras, es la multiplicación
de la tasa de interés por el saldo insoluto. Bien, y por último, tenemos que el capital pagado será la diferencia entre la cuota y el monto del interés dentro del periodo convenido. Entonces aquí tenemos una diferencia que debemos realizar entre la cuota y el monto del interés. En este sentido hay que tener en cuenta lo siguiente: debemos tener la certeza que para trabajar la tasa de interés esté en la misma magnitud de tiempo. Continuando, ahora vamos a resolver un ejercicio propuesto. El ejercicio indica que el señor Costa solicita un préstamo por un monto de 12.500 bolivianos a una tasa de interés del 26,7% con capitalización trimestral. Dicho préstamo se pagará al final de cada mes durante 7 periodos. Se pide calcular la cuota y la tabla de amortización. En este sentido, debemos identificar los datos que posee nuestro ejercicio. En primer lugar, podemos ver que el monto de la deuda es igual a 12.500 bolivianos. La tasa de interés, en este caso, es 26,7% con capitalización trimestral y además es una tasa nominal. Y por último, tenemos que dicho préstamo se va a pagar al final de cada mes durante 7 periodos. Entonces podemos emplear la fórmula de una anualidad vencida. Primer paso, debemos hacer que nuestra tasa nominal, que en este caso está expresada en trimestres, debemos convertirla a una tasa nominal que capitalice mensualmente. ¿Cómo hacemos eso? Empleando esta fórmula, que nos permite convertir una tasa nominal en otra tasa nominal equivalente, donde n va a ser el número de periodos que capitalice la tasa de destino o también llamada la tasa de conversión equivalente, y en términos sencillos, la magnitud de capitalizaciones que queremos que capitalice la tasa para emplearlas en nuestro ejercicio. Entonces, en un año existen 12 meses, por tanto n va a ser igual a 12. También, haciendo el reemplazo de los datos en la fórmula, tenemos que 1 más 0,267, que corresponde al valor de la tasa, sobre 4, porque esta tasa capitaliza trimestralmente. En un año hay 4 trimestres, y haciendo el reemplazo de m, que en este caso es 4, y n, que es igual a 12. Haciendo los cálculos, nos resulta el valor de 0,26127. Este valor es una tasa que capitaliza mensualmente, ¿sí? Entonces, para nosotros, convirtiendo en términos porcentuales, nuestra tasa nominal del 26,7% con capitalización trimestral, ahora la hemos convertido en otra tasa nominal equivalente igual a 26,12% con capitalización mensual. Prosiguiendo, ahora sí podemos hacer el uso de nuestra fórmula, porque el tiempo, que está en meses, está sujeto también a que nuestra tasa esté en meses.
Primero tenemos el capital, que es el valor de la deuda, que en este caso son 12.500. Luego, para emplear una tasa nominal en fórmulas de matemática financiera, debemos emplear la tasa periódica. La tasa periódica no es más que la división entre el valor de la tasa y el número de periodos que capitaliza dicha tasa. Como tenemos ahora una tasa equivalente del 26,12% que capitaliza mensualmente, debemos dividir dicho valor de la tasa entre 12, porque en un año existen 12 meses. Bien, entonces esta tasa la hemos empleado acá, convirtiéndola en una tasa periódica. Bien, entonces haciendo los cálculos correspondientes, obtenemos el valor de R igual a 1944.58. ¿Qué significa esto? Que durante 7 meses se va a pagar el monto de 1944,58 bolivianos. Bien, entonces ya encontramos el valor de la cuota. Continuando con la resolución de este ejercicio, vamos a emplear los datos que calculamos anteriormente. En primer lugar, vamos a hacer la utilización del cálculo de R, que corresponde a la cuota, y vamos a utilizar también la tasa equivalente, que para fines prácticos la vamos a convertir en la tasa periódica. Bien, en este sentido, en primer lugar debemos ver la primera columna, que corresponde a los periodos, donde el periodo 0 corresponde al desembolso del monto de la deuda, que en este caso es 12.500, y ahora debemos notar que las cuotas van a ser iguales durante los 7 periodos, empezando desde el periodo 1, el cual inicia el pago y la cancelación de la deuda. Entonces, en este sistema, que es denominado el sistema francés, la principal característica es que todas las cuotas son iguales. La columna correspondiente a los intereses. Después tenemos la columna correspondiente al capital pagado y por último el saldo insoluto. En primer lugar, vamos a calcular todos los datos correspondientes a el periodo 1. En primer lugar, la cuota es 1944,58. Ahora debemos calcular los intereses, donde los intereses va a ser igual a ¿qué? A la multiplicación del saldo insoluto, que en este caso es 12.500, por la tasa de interés. Nosotros es la tasa periódica, que es igual a 0,26127 dividido entre 12. El resultado de esta operación nos va a dar un monto igual a 272,16. Bien, prosiguiendo, debemos calcular ahora el capital pagado. ¿Cómo se calcula el capital pagado? Resulta de la diferencia entre la cuota, que es 1944,58, menos los intereses, que en este caso es 272,16. Este dato corresponde
a el capital amortizado. Y por último tenemos que calcular el saldo insoluto. El saldo insoluto resulta de la diferencia entre 12.500, el saldo insoluto anterior, menos el capital amortizado, que en este caso es 1.672,42. Y así obtenemos el nuevo saldo insoluto. Bien. Ya tenemos calculado la primera fila de nuestra tabla de amortización. Ahora vamos a trabajar sobre la segunda. Bien, ahora nos vamos a centrar en la segunda fila, donde la cuota sigue siendo la misma, 1.944,58. Ahora debemos calcular los intereses, que es la multiplicación del saldo insoluto, 10.827,58, multiplicado por la tasa de interés, que es 0,26127, dividido entre 12. Este resultado corresponde a 235,74. Después debemos calcular el capital devuelto, que es la diferencia entre la cuota 1944,58 menos los intereses, 235,74. Bien, y este valor corresponde a 1.708,84. Ahora corresponde calcular el saldo insoluto, que es la diferencia entre el saldo insoluto anterior, 10.827,58, menos 1.708,84. Bien, este corresponde a el nuevo saldo insoluto del periodo 2. Ahora, algo interesante de aclarar y enmarcar son estos dos valores, el 41,44 y el 1903,14. Estos valores son los montos correspondientes al interés y al capital de la última cuota. Como podrán notar, los intereses, a medida que avanzan en el periodo de tiempo establecido, disminuyen y el capital amortizado incrementa. Donde, para analizar, debemos sumar los intereses y en este caso resulta un valor de 1.112,06. Ese es el monto total de los intereses que va a pagar el señor Costa a el banco o el prestatario que le está otorgando dicho monto. Por último, también es conveniente analizar la columna del capital devuelto, que asciende a 12.500, que corresponde al monto de la deuda que se ha prestado el señor Costa. Este indicador, mejor dicho, este valor nos va a reflejar que hemos hecho bien el cálculo. La principal característica de la resolución de este ejercicio es que empleamos el sistema francés, por simplemente el hecho de que es manejable en términos de cuotas. Como pueden ver acá,
las cuotas son uniformes. Pero a medida que avancemos con los siguientes temas, vamos a ver el interés que en este caso, al emplear el sistema francés, puede ser a veces mayor o menor en función de la tasa de interés empleada y los periodos que se van a adoptar para pagar una deuda en concreto. También puntualizar que la columna de capital nos indica a medida que avancemos la evolución de la amortización, que en este caso, si se dan cuenta, amortiza el capital de manera creciente. Caso contrario, lo que sucede en el interés, que en los primeros periodos tiene un mayor valor y en los últimos se reduce considerablemente. Bien, gracias por su atención. Soy Rodrigo Ábalos y nos vemos en la próxima.